Desde que tengo uso de razón, siempre me habían fascinado todas aquellas historias con tintes paranormales. Me fascinaba la sola idea de que criaturas y entes, fuera de nuestro conocimiento, vivieran entre nosotros sin siquiera nosotros darnos cuenta. De pequeño, sin duda, lo que más deseaba en el mundo era experimentar alguna de estas historias en carne propia. Sin embargo, mientras más crecía, fui comprendido que aquellas historias no eran más que leyendas que los padres o abuelos inventaban para que uno se portara mejor o simplemente para divertirse. Aún así, para los 14 años, mi interés por todo lo paranormal continuaba dentro de mis gustos. Aunque para ese momento de mi vida, ya me había resignado a que algo así jamás me ocurriría a mí. Sin embargo, esto cambió una semana antes de mi cumpleaños número 15 cuando volví de la escuela. Mi madre me recibió con una noticia la cual jamás esperé recibir, y esta era que mi abuelo se había comunicado con ella. Hasta ese momento, jamás había conocido a mi abuelo, y mi madre tampoco hablaba mucho sobre él. Tal parecía que este no había sido el mejor de los padres, y desde la muerte de la abuela, este se había aislado por completo en su rancho, el cual se encontraba, según palabras de mi madre, hasta el quinto infierno. Al parecer, había llamado para finalmente hacer las paces con mi madre y también para conocer a su único nieto. Mi madre aceptó las disculpas de mi abuelo, sin embargo, ella no creía que fuera buena idea que yo lo conociera. Al parecer, una parte de ella me ocultaba algo lo cual no quería contarme. Yo, por otra parte, realmente quería conocerlo. Pues la vida en un rancho me parecía sumamente interesante, por lo que convencí a mi madre de que éste fuera invitado a venir a la ciudad para mi cumpleaños, para así tener la oportunidad de, al menos, verlo. Sin embargo, aquella invitación fue rechazada de inmediato por mi abuelo, el cual alegó que éste tenía muchísimo trabajo en el rancho y no podía ausentarse por tanto tiempo. Sin embargo, éste propuso que yo fuera a verle después de la fiesta y podía quedarme un par de días en el rancho. Mi madre, en un principio, se negó, pero luego de días de insistencia, tanto mío como por parte de mi padre, finalmente accedió con la condición de que si en algún momento no me sentía a gusto, se lo haría saber de inmediato, cosa que acepté sin prestarle mayor atención. Después de todo, realmente quería ver a mi abuelo, pues yo espero más la culminación de la fiesta que mi fiesta en sí. Justo al día siguiente del que ésta se suscitó, yo partí en el primer autobús rumbo al rancho. Según las indicaciones de mi abuelo, este rancho no se encontraba en el quinto infierno, tal vez en el tercero. De todas formas, este fue a recogerme a la parada de autobús, por lo que no tuve ningún inconveniente con llegar al lugar. Durante el trayecto al rancho, mi abuelo me expresó lo feliz que se sentía por el hecho de que hubiera aceptado su invitación a quedarme con él. También me dijo que, lejos de lo que mi madre y todo el mundo creía, este no vivía solo, ya que Raúl vivía con él. Este era un muy buen amigo, el cual estaba pasando por un momento muy delicado en su vida, por lo que este trabajaba en el rancho, a cambio de que este le diera un sitio donde alojarse. Al mismo tiempo, me pidió ser amable con él. Por mi parte, nunca he sido muy curioso al respecto de la vida de las demás personas, por lo que solamente asentí a su petición. Sin embargo, aún tenía otras cosas que decirme. Más que nada, estas se trataban de algunas reglas las cuales debía seguir durante mi estadía con él. Me explicó que no se trataba de nada complicado. Sin embargo, estas reglas, las cuales aún recuerdo, me las explicó con el tono más serio que jamás había escuchado hablar a alguna persona. Que bajo ningún tipo de contexto, aquellas reglas debían romperse. La primera de ellas era que, después de las 11 de la noche, quedaba prohibido salir de mi habitación. Al ser un adolescente con una vida nocturna más que diurna, aquella regla me cayó muy mal. La segunda regla era que, durante el amanecer, bajo ningún motivo tenía permitido acercarme al corral de ningún animal.
Su explicación fue un simple gruñido cuando cuestioné al respecto, pero fue suficiente para hacerme saber que no debía hacer preguntas. La última regla fue sin duda la que se me hizo más extraña, y esta era que dentro de la propiedad se hallaba un cobertizo el cual siempre estaba cerrado. Y por cerrado se refería a que no podía siquiera merodear por los alrededores del mismo. Cuestioné también sobre aquella regla, a lo que éste respondió que se trataba del lugar donde guardaban las herramientas utilizadas para trabajar. Muchas de ellas eran bastante peligrosas para alguien que no está familiarizado con ellas y que, sin duda, no quería regresarme con mi madre hecho pedazos. Esto último lo dijo en un tono de broma, aunque para mí fue una muy extraña manera de bromear. Llegamos por allá de las 4 de la tarde, aquí en el rancho me impresionó demasiado. Pues este era enorme, lleno de animales como cabras, vacas, toros y demás. Recuerdo tomar muchísimas fotos para después mostrárselas a mi madre, lo cual por alguna razón parecía no gustarle a mi abuelo, pero nunca me dijo nada. Todo lo que yo sabía sobre los ranchos era solo lo que había visto en películas y aquello cumplía con casi todas mis expectativas, salvo que no había personas a la vista. Es más, mi abuelo parecía ser el único ser humano en kilómetros a la redonda. En cuanto le cuestioné lo extraño de la situación, este expresó lo mucho que disfrutaba su tranquilidad y privacidad, y que después de todo, contaba con su amigo Raúl para cualquier cosa que pudiese necesitar en el rancho. Por mi parte, a mí se me hizo extraño y algo increíble que aquel rancho pudiera ser dirigido por únicamente 2 personas, lo que me hizo por un momento en qué clase de persona podría tratarse su amigo. Pensé en que este debería ser muy joven, y sobre todo, alguien lo suficientemente fuerte y grande, como para ser capaz de realizar el trabajo que, según yo, realizarían al menos 4 personas más. Al entrar a la casa, mi abuelo gritó el nombre de su amigo, el cual salió de la cocina. Fue ahí donde pude corroborar que al menos se trataba de una persona real. Sin embargo, no era en nada como pude habérmelo imaginado, ya que algo en él me pareció sumamente extraño. Era un hombre bastante alto, el cual, a pesar de su semblante sereno y amable, las cicatrices en sus brazos lo hacían ver como alguien que había estado en muchas peleas, pero aquellas habían sido con algún animal rabioso. En medio de la cara tenía una muy grande, la cual atravesaba uno de sus ojos, el cual estaba vacío. El primer día en el rancho fue por mucho de lo más normal, salvo porque miré que en el corral de los cerdos había arañazos en la puerta de madera, la cual parecía estar bastante reforzada. Cuestioné esto a Raúl, el cual se limitó a decir que algunos perros salvajes, algunas veces se acercaban a buscar comida, y que algunas veces estos eran tan agresivos que lograban romper las puertas de los corrales. Aquella respuesta me hizo pensar en que si aquella sería la razón por la cual mi abuelo no quería que saliera de mi habitación tan tarde, y tal vez de la misma manera sería el motivo por el cual no quería que me acercara a los corrales por las mañanas. En caso de que alguno de esos perros lograra entrar y matar a algún animal, supuse que pensaba que no soportaría ver tal espectáculo. Y a decir verdad, en aquel momento, realmente le di la razón. Conforme pasaron los días, comencé a notar ciertas actitudes extrañas en Raúl, ya que si no se hallaba con mi abuelo o atendiendo a los animales, pasaba largas horas dentro de aquel retirado cobertizo, al cual mi abuelo me había prohibido siquiera acercarme. Lo más extraño, sin duda, es que muchas de las noches podía verlo dirigirse hacia pero nunca lograba verlo volver. Todo eso sin mencionar que muchas veces podían verse nuevas heridas en él. Una noche en la cual no podía dormir, me hallaba dando vueltas en mi cama, pues aquel toque de queda se estaba volviendo demasiado tedioso para mí, por lo que en mi aburrimiento se me ocurrió que tal vez podría grabarme a mí mismo, caminando por el rancho por la noche, y si encontraba algo interesante, podría subirlo a internet, y aquello me haría muy popular. Por mi mente se vino el recuerdo de aquellos perros salvajes que Raúl había comentado. Sin embargo, aquello lejos de desanimarme,
pensé en que estos serían un excelente material para grabar. Tomé una pequeña navaja de bolsillo, la cual me había obsequiado mi abuelo, y esperé media hora después de escuchar el último ruido por parte de mi abuelo y su amigo, y decidí aventurarme fuera de la casa. En un principio, no pude encontrar nada interesante. Hice algunas tomas con mi cámara nocturna a los animales, sin embargo, sabía que aquello no me aseguraría muchas visitas, por lo que simplemente comencé a hacerme el tonto con la cámara. Esto hasta que ésta me marcó batería baja, lo que me hizo apagarla, y decidí que aquello era suficiente por aquella noche, y lo mejor sería volver de vuelta a mi habitación. No fue hasta el momento de volver en el que me di cuenta de cuánto había caminado. Sin embargo, el miedo no era algo que pasara por mi cabeza. Nunca he sido alguien fácil de asustar, sin mencionar que aquel lugar era bastante apacible. Aún recuerdo cómo el silencio era tanto que podía escuchar el viento moviendo las hojas de los árboles. El ambiente era bastante agradable, y pensé que un ambiente como aquel, jamás podría tenerlo en la ciudad. Seguí caminando hasta que alcancé a ver el corral de los caballos. Fue cuando supe que estaba ya bastante cerca de la casa, lo cual fue un gran alivio para mí. La temperatura comenzaba a descender bastante, por lo que deseaba estar en mi cama. De pronto, aquel pensamiento se vio completamente opacado por un sonido de una respiración bastante profunda, la cual venía acompañada de una sensación horrible de estar siendo observado. Esta vez, con algo de miedo, miré hacia todos lados, pero solo pude percatar que los caballos, al igual que otros animales, comenzaban a estar bastante inquietos. Aquello me inquietó aún más, no podía dejar de sentirme vigilado, por lo que muy pronto pasé de apretar el paso, a correr lo más rápido que mis piernas me lo permitieran, y del miedo, terminé tropezando. Cuando caí, escuché mi teléfono salirse de mi bolsillo, y rápidamente lo tomé del suelo, y encendí la linterna para poder ver un poco mejor a mi alrededor. Sin embargo, aquello no parecía estar funcionando, ya que no podía ver a nadie, pero aún podía sentir como algo me vigilaba. Como pude, me levanté y caminé un poco. Una parte de mí realmente quería intentar aparentar que mis nervios me habían jugado una mala jugada. Sin embargo, un gruñido como de un perro enorme hizo que abandonara cualquier tipo de raciocinio en mi ser. Y antes de volver a correr, sentí como unos afilados dientes mordían uno de mis zapatos, al mismo tiempo que me hacían tirar de vuelta mi teléfono. La oscuridad no me permitía ver exactamente qué era lo que me tenía sujeto del pie, pero por lo que podía alcanzar a ver, era el perro más enorme que yo jamás había visto. Intenté patearlo para que así me liberara, pero nada daba resultado. Aún no sé de dónde saqué la fuerza para hacer lo que hice, pues mientras intentaba liberarme, sentí mi navaja sobre el césped, por lo que la tomé, y di un corte en donde yo creí era su cara. Para mi fortuna, esto dio resultado, ya que éste me soltó, y en cuanto lo hizo, corrí tan rápido de vuelta, que no demoré nada en llegar a la casa. Me sentía tan asustado que apenas entré a casa, cerré la puerta con seguro. Mi ropa estaba llena de tierra y suciedad de animales, sin embargo, solo podía agradecer el haber conseguido llegar. Tan sumergido estaba en mis pensamientos, que no me percaté de que el amigo de mi abuelo se hallaba en las cocinas, mirándome con lo que en ese momento me pareció intriga, pero pensándolo mejor, aquello, sin duda, era enfado reprimido. Pues este me cuestionó el que hacía despierto y fuera de mi habitación en un horario el que mi abuelo no me permitía. Por un momento creí en contarle lo sucedido, sin embargo, no quería que pensara que estaba loco, y mucho menos quería que supiera que había ido a vagar por el rancho tan tarde, ya que podría contárselo a mi abuelo o a mi madre, y esta podría ser la única vez que pudiera visitarlo. Por lo que hice, lo único que se me vino a la cabeza en ese momento fue cuestionarle a él por qué estaba él tan tarde en la cocina. Aquella pregunta pareció dar resultado, ya que aunque pareció darse cuenta de que era lo que hacía, solo rió y respondió que a mi abuelo le dolía un poco el estómago,
por lo que bajó a prepararle un té y estaba a punto de llevárselo. Aquello me pareció una excusa bastante extraña, ya que subió de vuelta sin ningún té, y además se hallaba descalzo, y al igual que yo dejaba rastro de tierra por donde caminaba. Sin embargo, no estaba en la posición de cuestionar a nadie en ese momento, por el hecho de que de hacerlo, tendría derecho de cuestionar mi zapato roto. Por lo que decidí mejor esa noche ir a dormir, y no cuestionar nada de lo sucedido. Cuando mi abuelo y su amigo bajaron a desayunar al día siguiente, mi abuelo parecía estar un tanto molesto conmigo. Me cuestionó si es que había abandonado la casa durante la noche. Era casi como si ya supiera la respuesta, sin embargo, mentía al respecto reafirmándole que solo había bajado y rondado por la casa, ya que no podía dormir. Por su expresión, pude saber que no me había creído. Pero al ver que no me sacaría ni una palabra más, expresó que a quien sea que rondara fuera por la noche, sin duda pensaría que sería un intruso y podría haber accidentes. Entendí claramente a qué se refería, por lo que asentí con la cabeza. Fue ahí donde Raúl finalmente se sentó en la mesa. Con la luz del día, pude ver mejor el brazo de Raúl, el cual estaba vendado. Quería cuestionar al respecto, pero no quería tentar más mi suerte. Por lo que, al igual que la noche anterior, únicamente guardé silencio. El día transcurrió con tranquilidad. Incluso podríamos decir que el tema había quedado de lado, pero yo no estaba tranquilo. Por el momento, no dejaba de pasar aquel extraño suceso de la noche anterior. Mi abuelo solamente tenía un perro, y era tan dócil que me costaría pensar que él era aquello que vi. Creí en los perros salvajes que Raúl había mencionado, pero una búsqueda rápida en internet me hizo dudar siquiera de que estos existieran. Sin mencionar que estaba casi seguro de que había cortado a aquel animal, y tal vez no había sido en la cara. Pudo haber sido en su pata, exactamente donde Raúl tenía el vendaje. Y a pesar de que todo aquello sonaba tan absurdo, no podía sacar de mi mente aquellas historias sobre hombres transformados en perros como nahuales. Por lo que decidí finalmente que si había alguna prueba que comprobara que no estaba loco, sería en aquel cobertizo. Mi estancia en el rancho estaba a punto de concluir, por lo que esa misma tarde decidí ir a investigar. Recuerdo como todo el trayecto estuve dudando de si de verdad quería saber qué era lo que había ahí dentro, al mismo tiempo que me reprendía, por siquiera pensar en la posibilidad de que algo como que un ser humano pudiera convertirse en un enorme perro al caer la noche, fuera siquiera posible. Cuando estuve lo suficientemente cerca, pude escuchar algunos ruidos extraños. Sonaban como quejidos humanos, pero al mismo tiempo, estos sonaban como los de un animal. Miré por la única ventana sucia de aquel cobertizo, y lo que vi aún está plasmado en mi memoria. Raúl se hallaba sentado en una silla, su respiración era agitada, no tenía camisa, pero su pecho estaba cubierto casi en su totalidad por pelo, y su rostro se deformaba en una apariencia canina. Asustado, corrí lejos del cobertizo, y mi cerebro no lograba siquiera concebir lo que había visto. De pronto, choqué con mi abuelo, el cual al ver mi rostro horrorizado, me hizo entrar a la casa. Creí que se hallaba molesto, sin embargo, esperó a que me calmara. No hubo necesidad de que le contara qué era lo que había visto, ya que parecía saberlo. Una vez tranquilo, decidió contarme quién era en realidad Raúl. Al parecer, fue su mejor amigo durante su adolescencia. Siempre se había interesado por la magia, ya fuera buena o mala. Un día, su arrogancia fue demasiada y debido a un ritual fallido, recibió la maldición de transformarse en aquella bestia. Aquello solía ocurrir mayormente por las noches en las cuales cuidaba el rancho de intrusos, y fue el motivo por el que me había atacado. Sin embargo, algunas veces la transformación pasaba en el día, y era por eso que debía encerrarse en el cobertizo. Me explicó que aunque mi madre no estaba al tanto de todo aquello, siempre le había caído muy mal Rubén, ya que siempre había pensado que debido a él
él se había alejado de la familia. Por mi parte, juré no mencionarle lo sucedido. El abuelo y su amigo han sido parte de mi vida desde entonces y espero que lo sigan siendo por muchos años más. Saludos comunidad, quiero invitarlos a apoyar nuestro canal secundario, Voces Siniestras, donde se compartirán muchas de las historias que no se publican en nuestro canal principal. En la descripción y la caja de comentarios de este video, dejaré el link del canal. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros relatos. Gracias por su apoyo. Relato escrito y adaptado por Canek Hernández.